Hola Master Fam, bienvenido a escuchar una gran conferencia sobre habilidades blandas. Deseamos que las ideas aquí expuestas te ayuden a cumplir con todos tus propósitos. Recuerda que solo depende de ti. Que la disfrutes. La presentación de hoy es una presentación basada en lo que es el libro Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva de Stephen Covey. No tiene nada que ver con el Covey actual, pero Stephen Covey. Y es uno de los grandes libros bestseller escrito, ya el autor murió en el 2012, pero es una persona que sus conocimientos hoy en día son válidos. Lo que él planteó en estos 7 hábitos son realmente, también hacen parte de una filosofía de vida y hacen que realmente podamos nosotros poder sacarle jugo a las cosas que hacemos y ser más efectivos. Entrando en materia, pues aquí escriben también el chat: aprovechar el tiempo, eficaz pero no eficiente, espero descubrirlo hoy. Ok. Efectividad realmente es la suma de eficiencia más eficacia. Eficiencia es el adecuado uso de los recursos y eficacia es cumplir con el objetivo esperado. Entonces uno habla de capacidad de producción y el otro habla de resultados. O sea, la suma de eso viene siendo cumplir con el objetivo con el menor uso de recursos. Hay un cuento muy famoso, el de la gallina de los huevos de oro, que dice que un granjero pues se encuentra un día la gallina, un huevo de oro, y lo nota raro, dorado, y no se lo creía, lo iba a botar y dijo, no, será de oro, y fue y lo llevó y efectivamente era de oro. Y al día siguiente fue y encontró otro huevo de oro y empezó a vender los huevos de oro y se hizo rico con los huevos de oro. Un día se desesperó, quería sacarle más huevos de oro a la gallina y mató a la gallina. Y resulta que no encontró nada dentro de la gallina. Entonces, la gallina es la capacidad de producción y el huevo de oro es el resultado. Si la persona se enfoca en los resultados o en el huevo de oro, pues puede descuidar la gallina y se reduce la capacidad de producción. Pero entonces tenemos que tener un equilibrio entre esas dos cosas. O sea, por eso dice work smart and not harder. Y es trabaja inteligentemente y no duro. Y un ejemplo que es, para que se entienda claramente, es si yo tengo 2 personas que les doy, 2 arqueros que les doy 2 flechas y uno tiene el resultado de la primera, pega las 2 flechas en el centro, y el otro pega la flecha en el centro y una a un costado, como se ve en la figura de abajo. Pregunto, ¿cuál de los 2 es más eficaz? Sí, eficaz. ¿El de arriba o el de abajo? ¿Quién me dice? El de arriba. Ok. Es más eficaz porque con los recursos que tienes, que son 2 flechas, ambas dan el blanco. Ahora, si a cada uno le doy una flecha y el primero dispara una flecha y da en el centro, y el de abajo dispara una flecha y da a un costado, ¿cuál es más? Ahí se nota que hay uno que es más eficaz que otro y uno es más eficiente. Ambos son eficientes porque hacen uso de la flecha y dan en el blanco. Pero hay uno que es más eficaz que otro. Entonces, la eficacia muchas veces está enfocado en eso, en dar en el blanco con el menor uso de los recursos disponibles y en poder realmente sacarle provecho a las cosas que nosotros, a los recursos, a los talentos, a las habilidades, a las cualidades, no solo de nosotros, sino de nuestro equipo de trabajo, para poder cumplir con los objetivos de todos dentro del tema. Entonces, Steve Covey habla de que los hábitos forman al ser humano. Los hábitos son, acuérdense de la clase del subconsciente, que nuestra mente consciente es una mente creativa, pero nuestra mente inconsciente es una mente de repetición, de hábitos. Entonces los hábitos son un proceso de crecimiento personal permanente. Cuando nosotros adquirimos hábitos y los hacemos permanentemente, se convierten en una filosofía de vida.
Siempre que creemos un nuevo hábito, vamos a sentir resistencia de antiguos hábitos. Siempre nos va a costar trabajo al principio, pero en la medida que nosotros hacemos que esos hábitos se vuelvan frecuentes, se vuelvan repetitivos, se van haciendo familiares y nuestro subconsciente actúa de una manera adecuada. Hay un caso famoso de una persona que sufrió una enfermedad y le tuvieron que quitar un lóbulo y una parte del cerebro, la cual se encargaba de la memoria a corto plazo. Esta persona no recordaba las cosas que recordaba en su pasado, pero no recordaba las cosas que le sucedían frecuentemente. Y su esposa salía a caminar con él todos los días y daban un paseo, siempre el mismo paseo alrededor de la casa y regresaban. Un día ella se levantó más tarde y se encontró, no lo vio en la casa y se asustó y se fue de la casa a caminar y no va a acordarse cómo regresar. Al rato esta persona regresó y al hacerle un análisis se dieron cuenta de que los hábitos son cosas que están en nuestro subconsciente y que a veces no depende de la memoria. Entonces, crear hábitos es importante, sobre todo cuando alineamos esa parte con los objetivos de vida y las cosas que queremos para poder realmente alcanzar esos objetivos. Entonces, Steve Covey nos dice de que para poder realmente definir un hábito se necesita el conocimiento de lo que se quiere hacer, la capacidad de cómo hacerlo y el deseo que te incite a por qué adquirir ese nuevo hábito, una motivación que te lleve a hacer ese nuevo hábito. Se necesitan las tres cosas para poder tener un hábito exitoso o un hábito que realmente se dé dentro de las cosas. Y habla mucho de la ética del carácter y la ética de la personalidad. La ética del carácter, él investigó los 250 años de historias en temas de éxito y en los primeros años hablaba mucho de que uno debe desarrollar valores, desarrollar una ética del carácter enfocada en valores para poder uno actuar de la manera adecuada, poder generar hábitos de la manera adecuada. O sea, que siempre que tú fueras a actuar, fuera enfocado en valores y que eso forma tu carácter. Y hablaba de la ética de la personalidad porque posteriormente los estudios estaban enfocados en que las personas desarrollaran cómo interactuar con las demás personas, cómo es su presentación, cómo es la forma de hablar, y estaba más enfocado en lo que él llama victorias públicas, mientras que el otro estaba más enfocado en lo que llaman victorias personales. Entonces, este libro es un libro que, así como la maestría, nosotros desarrollamos desde el interior de nuestro ser hacia el exterior. Nosotros no podemos hablar de liderazgo si no somos líderes, no podemos hablar de querer llegar a algún lugar si no tenemos claro para dónde vamos. Entonces de eso se trata, de que en la medida que vamos madurando, pasamos de la dependencia de nuestros padres, de nuestros criadores, a la independencia de poder tomar decisiones por nosotros mismos y pasamos a la interdependencia de poder actuar con las demás personas y poder efectuar realmente una sinergia que nos lleve a alcanzar los objetivos de una mejor manera. De eso se trata y estos 7 hábitos y que podamos nosotros crecer. Entonces, el hábito 1 habla de ser proactivo y nos define a nosotros como el creador. Wikipedia habla de proactividad como el comportamiento anticipatorio orientado al cambio y autoiniciando en diversas situaciones. Pero básicamente el autor dice es ser responsable de nuestras propias vidas. Tú eres responsable de tu vida. Tú eres el único que, todo lo que eres hoy en día es el resultado de tus decisiones y de las cosas que has pasado. Entonces no tienes por qué andar culpando a los demás, a las consecuencias, al ambiente y demás cosas. Y ser proactivo es eso, es la responsabilidad de hacer que las cosas sucedan, hacer que los objetivos se den. Alguien que es proactivo es alguien que tiene iniciativa, que tiene esa capacidad de anticiparse a los problemas y a las necesidades futuras, no solamente suyas, sino de los demás, y que actúa de manera responsable. Entonces, proactivo se puede decir que es un sinónimo de responsable, y responsable está enfocado en 2 palabras, responder más habilidad. Entonces, significa que cuando adquirimos responsabilidad de nosotros mismos, somos hábiles para estamos habilitados para elegir la respuesta. Es decir, no nos dejamos influenciar por las cosas, sino que nos basamos en nuestro interior para poder responder adecuadamente. Entonces, lo contrario de proactivo es reactivo.
Una persona impulsiva que normalmente no piensa las cosas antes de actuar y es reactiva, pero una persona proactiva se enfoca en entender el problema y buscar soluciones antes de actuar. Así que somos responsables de las decisiones que nos trajeron hasta hoy, sin importar las circunstancias, los condicionamientos o las emociones. Cuando nos dejamos llevar por nuestras emociones y reaccionamos, no estamos analizando las cosas a veces. Cuando nos dejamos que las circunstancias marquen nuestro comportamiento, también lo hacemos. Él habla mucho de Víctor Frank. Víctor Frank es el escritor que habla del hombre con sentido, y es un judío que estuvo básicamente en los campos de concentración, donde no tenía ningún control sobre lo que sucedía a su alrededor, pero sí pudo controlar sus pensamientos y las cosas que sucedían dentro de él. Y él se imaginaba después de eso dictando clases, y así fue, así escribió su libro, uno de los grandes libros que se lo recomiendo, El hombre en busca del sentido. Y encontró su libertad en medio de las circunstancias. Entonces, las personas proactivas toman la iniciativa y están alertas para influir en las soluciones. Ahora, una persona proactiva tiene autoconciencia. Siempre hablan de la proactividad como el conocerme a mí mismo, tener ese sentido de conciencia. Mientras que una reactiva normalmente no se conoce a sí mismo y explota sin tener en cuenta quién es. La imaginación es parte importante para poder pensar en soluciones y poder pensar en objetivos futuros, en poder actuar con un sentido. Mientras que las otras personas normalmente buscan culpar al otro y que los otros sean que busquen soluciones, que eso es responsabilidad del jefe, que eso es responsabilidad del compañero, que eso es responsabilidad del gobierno, y no actúan, no son proactivos en ese sentido. Entonces, está enfocado en una conciencia moral basado en sus valores, basado en esas cosas que nos dicen que es bueno y que es malo, y saben actuar basado en eso. No actúan impulsivamente. Una persona proactiva tiene voluntad independiente, o sea, él decide, él hace porque lo decide y no porque le toca, y su forma de hablar es diferente, no dejan que otros tomen decisiones. Entonces, en el lenguaje ustedes notan una persona si es proactiva o reactiva, dependiendo de eso. Una persona dice, no puedo hacer eso, no examina las alternativas, no es proactiva en ese sentido. Yo soy así, como que nací así, me muero así. No, o sea, busquen un enfoque distinto. Todos tenemos algo de proactivo y reactivo, pero debemos encontrar esa proactividad para poder alcanzar nuestros. Pero no tenemos que pensar que las cosas no cambian, sino de que debemos buscar ese cambio y enfocar que las cosas sean diferentes. No dejar que las situaciones o las circunstancias lo vuelvan loco, sino controlar esos pensamientos y esas emociones para tener autocontrol y poder reaccionar de una mejor manera. No digan no lo permitirán, sino elabore el camino y la estrategia para hacer una exposición efectiva para que las personas lo acepten. Es influyente, digámoslo así. No digan tengo que hacer eso, sino elijan una respuesta adecuada. O sea, busquen, no es tengo, sino hagan porque es lo que quieren, porque es lo que les gusta y no porque les toca. No es no puedo, sino no puedo por esto, sino elijo hacer esto. Y no es debo, sino prefiero hacer esto o decido hacer esto. En el lenguaje se ven muchas cosas de cómo uno puede ser proactivo o no. Las claves para alcanzar la proactividad es tomar decisiones, buenas o malas, siempre llevan a un resultado. Así sea, se aprenden de los errores, pero hay que tomar decisiones, no dejar que otros tomen decisiones por ti, sino tú tomar el control y tomar decisiones. Anotar siempre ideas en las libretas para poder escuchar adecuadamente, para poder expresar las ideas, para poder pensar antes de actuar en ese sentido. Establecer plazos a los objetivos que se coloca, hacer una lista de tareas, planificar las cosas, entrar en acción, tener disciplina de crecimiento permanente y de autocontrol. Hay una frase de Steve Covey que dice, no soy producto de mis circunstancias, soy producto de mis decisiones. Y así debe ser. Ustedes, a partir de, si no se sienten así, a partir de este momento ya lo saben, así que empiecen a tomar las correctas decisiones para que su futuro sea de acuerdo a las cosas que quieren. El hábito número 2 es empezar con un fin en mente.
Y esto me hizo recordar un poco de lo de John Maxwell de la ley de la navegación. Una frase de él que dice, cualquiera puede gobernar el barco, pero hace falta de alguien capaz de trazar la ruta. Y de eso se trata. O sea, ya pasamos a una etapa de creador como proactivo a crear una creación mental. Acuérdense que las cosas se crean dos veces, primero mentalmente y después en lo físico. Este hábito de empezar con un fin en mente está enfocado en eso, en que nosotros podamos tener claro nuestro propósito, nuestro destino, hacia dónde vamos, tener claro un plan, una misión, una visión, unos objetivos, una filosofía que me oriente a mí de saber para dónde voy y qué es lo que quiero, y que siempre vaya enfocada, ojalá, en valores, honestidad, respeto, sinceridad, en cosas que realmente aporten a tu vida, que generen un crecimiento. Ahora, dentro de este proceso, hablamos de plan de vida. Esto hace parte también de la maestría. Nosotros hablamos de unas categorías en las que debemos crear objetivos y en cada categoría definir una visión, unos objetivos, hacer una evaluación de cómo estoy en esas categorías, definir unos métodos y unos hábitos y unas creencias que hace parte de lo que estamos hablando y poder adquirir esas competencias para poder desarrollar esto. Esto es lo que, si ustedes no tienen claro su plan de vida, deben enfocarse en crear metas o en su propósito, enfocarse en qué es lo que quieren y hacia dónde van para poder realmente definir cómo actuar. El hábito número 3 es establezca primero lo primero. Y está asociado a priorizar. Se fundamenta en distribuir nuestro tiempo sobre la base de las prioridades. ¿Qué es lo importante y qué es lo urgente? A veces se nos pasa el día y nos dejamos llevar por las cosas que nos llegan y no somos lo suficientemente, no priorizamos lo suficientemente. Esta matriz me parece importante, que habla de qué tan urgente es algo, si es urgente o no es urgente, si es importante o no es importante, y nos permite poder actuar con base a unas decisiones. Cuando las cosas son importantes, pero no son urgentes, yo las puedo planificar. Cuando las cosas son importantes y son urgentes, debo hacerlas lo más pronto posible. Cuando las cosas no son urgentes y no son importantes, yo debería no dedicarle tiempo a eso y no malgastar mi tiempo en eso, sino pues buscar espacios diferentes. Pero cuando son urgentes, pero no son importantes, buscar delegarlas. De esa manera soy más proactivo al momento de hacer. Priorizo mis actividades. No me dejo llevar por uno o por otro, sino busco que realmente ser efectivo a la hora de actuar. Entonces, priorizar significa acomodar en orden de importancia, casi siempre referente a la tarea por hacer, principios o elegir qué es más importante y dar prioridad. El tercer hábito es la segunda creación, es la creación física. O sea, ya hablamos de hacer las cosas y ponerlas en práctica de acuerdo a su importancia y su urgencia. Entonces, si ustedes manejan una agenda, yo debo poner primero lo urgente y lo importante, segundo lo importante y lo no urgente, tercero lo no urgente y lo no importante, y finalmente las cosas que no son ni urgentes ni importantes. De esa manera, los horarios más productivos, que dicen que son las horas de la mañana, son los horarios en los que yo realmente ataco a la tarea. Ahora, cuando yo hago planificación, cuando hago un enfoque basado en objetivos, metas, tareas responsables, yo ese enfoque lo hago también priorizando las tareas. Yo debo saber cuál es la tarea más importante. Si yo estoy en un proceso de venta, muestro el producto, o sea, hago presentación, seguimiento y nunca hago el cierre de venta. De nada sirve que haya hecho presentación, seguimiento y todo lo demás si no hice el cierre. Entonces, la tarea más importante es el cierre. Y es una tarea que es tanto urgente como importante para poder realmente generar resultados. Si no hay cierre, no hay venta. Si no hay venta, de nada sirve que haya mandado 10,000 brochures, haber hecho 10,000 presentaciones y todo lo demás, porque no cumplí con el objetivo. Entonces, al final siempre hay tareas que son más importantes, que es la tarea del millón, y son esas tareas las que yo no puedo descuidar, no puedo delegar, y debo tener cuidado a la hora de ejecutar que siempre se cumplan.
Eso, entonces, como para aclarar un poco el tema, les traje este cuadrito que habla que, o sea, las cosas, cuando hay crisis, cuando hay presiones, cuando hay proyectos con fechas de vencimiento, cuando hay cosas que hay que hacerlas ya, es realmente lo que, pues, debemos enfocarlas. Cuando hay, bueno, el tema de las relaciones personales, las oportunidades, planificar el futuro, actividades, son cosas que debemos enfocar en ese segundo plano. Las cosas, las interrupciones, las cosas que nos quitan tiempo, que no son importantes, actividades populares, mirar las fotos del Facebook, mensajes que de pronto no van al caso, es ver televisión, inclusive diría yo que hoy en día, si no es asertiva o adecuada, son cosas que nos quitan tiempo. Entonces debemos enfocarnos y que hay cosas que podemos delegar, hay cosas que podemos planificar, pero hay cosas que hay que hacer ya, y que en la medida que organicemos según lo importante, podemos tener un mejor resultado en ese sentido. El hábito número 4 es piensa en ganar, ganar. No es una técnica, sino una filosofía de relaciones humanas. Así lo plantea Steve Covey. Y es porque en todo proceso de negociación, ya sea, o en todo proceso de, bueno, ya pasamos de contacto con la gente, ya pasamos a una etapa personal, a una etapa de socialización o de interacción con los demás seres humanos. Entonces, cuando uno piensa en ganar, ganar, desde el matrimonio, desde la familia hasta los negocios y hasta las relaciones humanas, siempre encontramos resultados que satisfagan a todos los miembros del equipo. Cuando encontramos ese equilibrio en las relaciones con los demás, donde ambas partes salgan ganando, vamos a poder realmente tener relaciones que valgan la pena y vamos a poder realmente generar un mejor resultado, porque ambos nos sentimos que estamos creciendo, que estamos aportando, que estamos generando realmente una experiencia mejor para nuestras vidas, ya sea a nivel de negocio o a nivel personal. Siempre ganar, ganar sería lo ideal. Pero en toda mezcla, pues hay gente, normalmente la naturaleza del ser humano es egoísta, y dentro de su naturaleza nosotros siempre pretendemos que seamos nuestra opinión la que importe, nuestros intereses los que importen, nuestro dinero los que nos preocupen, y a veces no dejamos o no pensamos en los demás. Es importante que siempre busquemos que las cosas sean mejor en ese sentido. Yo no puedo, o sea, debo tener consideración. Cuando mi consideración es alta y tengo claro que debo, o sea, no pensar solo en mí, busco ganar, ganar. Cuando mi consideración es baja, mi coraje es bajo, o sea, yo pierdo pero gana el otro, pues me siento mal yo mismo. O cuando yo gano y pierde el otro, pues genero ese sentimiento negativo en la otra persona, o puedo generar un enemigo. Sobre todo en las relaciones de pareja, son cosas que se debe buscar el equilibrio al máximo dentro del tema. Y buscar siempre ese ganar, ganar, y no que alguna de las partes pierda. Entonces, se trata de esto, de que nosotros no es ganar, perder, sería, o sea, tú eres el que arriesga y yo gano en ese sentido, no es, los dos afrontamos el problema y los dos podemos salir juntos adelante, o como equipo nosotros podemos buscar soluciones y generar cosas que nos favorezcan a todos, y no de que el jefe sea el que se favorezca, que el líder sea el que se favorezca, que alguna de los dos miembros de la pareja sea el que se favorezca, o de la familia. Entonces, se busca eso, de que en un problema todos somos parte del problema y todos podemos ser parte de la solución. Dejar de ser una actitud de defensa personal o de ataque o conflictiva, a una actitud de cooperación y de búsqueda del común de las soluciones, de que entre todos, de que si hay dos caras de la moneda, yo puedo estar en un costado viendo lo que dice el uno y lo que dice el otro, pero no necesariamente el que está viendo esta cara de la moneda tiene la razón, porque ambos pueden estar viendo situaciones diferentes. Entonces, cuando yo entiendo eso, cuando me salgo de esa conciencia individual y pienso en una conciencia grupal dentro del tema, puedo ver que dos opiniones pueden hacerme entender mejor el problema y pueden hacer que yo pueda encontrar mejores soluciones en esa parte. Cuando busco un culpable,
cuando le echo la culpa a los demás y no asumo responsabilidades, pues puedo generar ese conflicto. Mientras que si promuevo actitudes de negociación o de acuerdo, de que si acepto mi responsabilidad en las cosas, pero también trato de entender a los demás, pues puedo generar mejores cosas. Entonces, se trata de eso, de encontrar espacios donde yo pueda ver ambas caras de la moneda y donde pueda pues, avanzar de una mejor manera. Angelita, ayúdame con la pantalla ahí, por favor. La búsqueda de elecciones y soluciones es una cuestión de fuerza y de poder, mientras que la búsqueda grupal es la búsqueda y selección de alternativas planteadas según el modelo de problema. Hay veces que el problema, cada quien ve los problemas de una forma diferente, pero en la medida que puedo yo pensar de manera grupal, puedo entender el problema de forma diferente. El quinto hábito es busca primero comprender y luego ser comprendido. Y muchas veces nosotros queremos imponer nuestras ideas sin haber escuchado a los demás. Pero en la medida que escuchamos, en la medida que entendemos a los demás, en la medida que escuchamos a los demás, en la medida que comprendemos y que nos ponemos en los zapatos del otro, nos damos cuenta de que es un principio clave de comunicación para poder entender esa relación con las personas y que sea afectiva. Tenemos la tendencia a precipitarnos, a arreglar, a juzgar, pero muchas veces no nos damos cuenta de que nosotros, de que no debemos juzgar, de que debemos tratar de entender. Y hay un cuento de Gandhi que decía que una madre se le acerca pidiendo que busque, que le ayude a que su hijo mejore el problema de azúcar porque consume mucho dulce, mucho azúcar, que como que lo aconseje. Gandhi le dice, se queda pensando por un momento, le dice, vuelva en una semana. A la semana la señora regresa y Gandhi le dice que dice, ya lo puedo atender mañana. Le dice, bueno, ¿y por qué no fue la semana pasada? Porque yo también consumía dulce y no sabía lo que era vivir en azúcar. Entonces, a veces se trata de eso, de poder entender a las demás personas para poder realmente generar una opinión. Y en la medida que comprendemos y que encontramos esas dos caras de la moneda, podemos comprender mejor y nos ponemos en los zapatos de los demás y podemos generar mejor eso. Entonces, se trata de escuchar con empatía, de no ignorar a la persona ni escucharla, sino realmente escucharla, de no fingir escuchar para responder, sino realmente escuchar para entender. No escuchar, algunos sí, a otros no, sino escuchar por completo a todo el equipo o a todo el... No es escuchar atentamente, con completa atención, estando con todos los sentidos puestos para poder generar empatía y poder comprender. Entonces, de eso se trata, de que podamos generar ese entendimiento del otro, y de ahí es donde viene la sinergia. Cuando yo entiendo que el otro me puede aportar más de lo que yo, de que 1 más 1 a veces puede significar 1.000.000, que puede ser un crecimiento exponencial, que Adán y Eva cuando arrancaron eran 2 y han creado toda la humanidad. Pero más allá de eso es que, o sea, un hombre y una mujer pueden vivir hoy en día que 100 y pico años cada uno, pero juntos pueden generar una generación de familia, de personas que vayan mucho más allá y que lleven un legado que va mucho más allá dentro del sistema. Entonces, cuando generamos esa empatía, cuando generamos esa sinergia, podemos realmente poder aportar y poder crecer juntos y llevar las cosas a un siguiente nivel. La sinergia significa que el todo es más que la suma de las partes. Y cuando Steve Corby en su libro menciona que a veces una planta, cuando está junto a otras, mezclan sus raíces y hacen que el suelo sea mejor, que el suelo esté más fuerte. O una madera con otra, cuando se juntan, hacen que puedan soportar su peso más de lo que la pueden soportar individualmente o la suma de cada uno. Entonces, a veces las cosas son así. Cuando generamos esa inteligencia de interdependencia con las demás personas, generamos esos dones de autoconciencia, de imaginación, de conciencia moral, de voluntad, generamos el ganar, generamos, y todo eso hace que nuestro equipo pueda generar un mejor futuro
Si todos ustedes empiezan a cumplir sus objetivos, si todos ustedes empiezan a conocerse a sí mismos, empiezan a crear su propósito de vida, vamos a hacer un mundo mejor. Y eso es lo que buscamos en la maestría, buscamos en esta masterclass, que el conocimiento te pueda llevar a ser mejor, que el conocimiento te pueda llevar a tomar mejores decisiones y que entre todos generemos un mejor planeta, que generemos una mejor sociedad, empezando por mí. Si yo me hago responsable de mí, el cambio comienza dentro de mí, comienza en mis actitudes, en mi forma de actuar, en mi tema. Y en la medida que yo cambio, cambio mi entorno. Y en la medida que cambia mi entorno, cambia la sociedad y vamos aumentando, porque todos podemos aportar un granito de arena que haga que las cosas sean mejor. Y de eso se trata. Pero debo tener en cuenta que debo siempre estar revisando y generando lo que llama él afile la sierra, que es tomar tiempo para pensar, para darme un momento de cómo puedo mejorar, cómo puedo generar hábitos que me permitan poder ser mejor, poder alcanzar las diferentes categorías, cómo puedo llevar una mejor vida familiar, cómo puedo llevar una mejor vida social, cómo puedo llevar una mejor vida profesional, cómo puedo manejar mis finanzas para ser inteligente financieramente. Y siempre estoy buscando cómo mejorar, que la filosofía sea mejorar continuamente. Y que siempre vaya enfocada desde un crecimiento personal a un crecimiento en mi entorno, en los demás, a un crecimiento desde mi mente, desde mi espíritu y desde la sociedad a un mundo mejor dentro del tema. Entonces es un proceso, es un ciclo de mejoramiento continuo, un ciclo donde yo planeo, hago, verifico y actúo, corrijo mis errores, verifico que los resultados sean los adecuados. Entonces, ¿cómo sé yo si tengo la sierra bien afilada? ¿Te satisfacen tus resultados? ¿Podrían ser mejor los resultados? ¿Qué más puedes hacer que no has hecho? ¿Te satisface la manera como estás haciendo las cosas? Si la respuesta no es negativa, es que tienes que revisar este tema y que debes afilar tu sierra en este aspecto. Y Washington decía, en la historia de él decía de que si le dieran 8 horas para cortar un árbol, gastaría 7 en afilarlo. Y básicamente se trata de eso, de poder entender efectivamente cuáles son los mejores recursos que yo puedo utilizar y cómo puedo usarlos de manera adecuada para que puedan generar los resultados esperados. De esa forma, ya entrando en resumen, estos hábitos nos hacen que crezcamos como personas, que tengamos, que si los implementamos en nuestra vida, se conviertan en una filosofía de vida, donde la proactividad es el hábito de la responsabilidad y nos da la libertad de poder escoger. Donde empezar con un fin en mente es una de las habilidades del liderazgo personal y nos da sentido en la vida, poder orientarnos hacia un destino. Donde establecer primero lo primero habita la administración personal y nos permite priorizar las cosas importantes versus lo urgente. Donde pensar en ganar es un hábito del beneficio mutuo y nos lleva a un bien común, a un bien grupal, a un bien social. Donde procurar primero comprender y después ser comprendido es un hábito de comunicación efectiva que nos permite respetar la convivencia y respetar a los demás para poder alcanzar un mejor bienestar. Donde la sinergia nos lleva a un hábito de interdependencia donde todos podemos lograr algo mejor e innovador. Donde entre todos podemos aportar un granito de arena y las experiencias tuyas sumadas a las mías hacen que las cosas sean mejor. Y donde afilar la sierra nos lleva a mejorar continuamente para poder tener un balance de renovación y de mejoramiento continuo. De eso se trata estos hábitos, de eso se trata de poderlos llevar a su vida. Los dejo finalmente con esta diapositiva. 10 frases de Steve Covey para reflexionar y aplicar y compartir. La primera, tienes que decidir cuál es tu máxima prioridad, encontrar tu propósito, tener el coraje de decir no a otras cosas y enfocarte en eso que es tu máxima prioridad. Segunda, no somos seres humanos teniendo una experiencia espiritual, somos seres espirituales teniendo una experiencia humana. Es un enfoque de mí hacia el exterior. Tercero, lo mismo que el cuerpo, la televisión es un buen siervo para el mal amo. Yo puedo crear malos hábitos. Puedo, si estoy aburrido, puedo crear el hábito de no sé, volverme adicto a un juego o esas cosas, o puedo encontrar el conocimiento y leer y encontrar cosas que me aporten.
La persona que no lee no es mejor que la persona analfabeta, ¿cierto? O sea, tenemos que adquirir el hábito de leer permanentemente. El enfoque proactivo es un error consiste en reconocer y aprender de él. Los líderes no nacen ni se hacen, sino que hacen a sí mismos. El liderazgo es la consecuencia de las elecciones. Si nuestros sentimientos controlan nuestras acciones, es porque hemos abdicado nuestra responsabilidad y les hemos otorgado el poder de hacerlo. No nos dejemos controlar por esos sentimientos y esas emociones y actuemos de forma inteligente, emocional. Ahí se me pasó. El 8 dice, tomar la iniciativa no significa ser insistente, molesto o agresivo. Significa reconocer nuestra responsabilidad de hacer que las cosas sucedan. Reconocer nuestra responsabilidad de hacer que las cosas sucedan. Cumplir tu propósito, hacer que el mundo sea mejor. Si dos personas tienen la misma opinión, una de ellas es innecesaria. Y si seguimos haciendo lo que estamos haciendo, seguiremos consiguiendo lo que estamos consiguiendo. Los dejo con esto. Muchas gracias por su atención. Espero que les haya gustado y que hayan podido realmente aprender algo y generar un resultado o un aprendizaje en sus vidas. Gracias, Master Fan, por llegar al final de esta gran conferencia que estamos seguros te va a traer gran valor para toda tu vida. Esperamos que lo pongas en práctica y de esta manera poder avanzar decididamente en esos proyectos y metas que tienes destinados para ti. Te invitamos a que nos sigas en todas nuestras redes sociales. Aparecemos como Top Masterclass. Allí vas a poder encontrar información de gran valor para ti. Muchísimas gracias por siempre preferirnos. Nosotros somos Top Masterclass.